Entonces, eso es el hipotiroidismo. Es este conjunto de síntomas que se generan por la deficiencia de la hormona tiroidea y que básicamente incluyen estos, ¿no? La debilidad muscular, la caída del cabello, el sudor frío, eh, sensación de o hipotermias, ¿no? O sea, no regulan bien sus temperaturas, estreñimiento crónico, piel seca, fragilidad cutánea, capilar, de uñas, ¿no? Y luego empiezan incluso hasta a tener problemas como alteraciones, pues nerviosas, ¿no? Psicomotoras, o esa agilidad mental que se les debería de ver, ya no la tienen. No estoy diciendo que se vuelvan tontos, sino simple y sencillamente que esa habilidad, esa velocidad con la que debería de responder, ya no se ve. Entonces es importante que uno sepa que existe esta enfermedad, que la causa generalmente tiene un componente genético y a pesar de eso no sabemos qué parte es. Se han descubierto diferentes tipos de genes que están relacionados, pero no ocupan ni por mucho un porcentaje alto, sino solo unos cuantos, decenas, ¿no? En números porcentuales, que están relacionados con ciertos tipos de genes. Pero hay otros que ni siquiera eso, hay otros que ni siquiera tienen esta predisposición genética y lo desarrollan. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues resulta que viene una teoría inmunológica y dice, bueno, al parecer, algún virus que te atacó, y no sabemos ni cuál además, generó en tu sistema inmunológico cierta respuesta. Es decir, necesitaste crear ciertos anticuerpos para atacar a ese virus. Y una vez que lo neutralizaron, estos anticuerpos siguieron ahí, suspendidos, y encontraron en la tiroides una estructura similar al virus, o a una bacteria quizá, o algo, que hizo que estos anticuerpos empezaran ahora a atacar a la tiroides. Y de esta manera, la tiroides primero se inflama. Algunos pacientes pueden empezar con un bocio o con un nódulo tiroideo, donde se muestra una hiperfunción de la glándula tiroidea porque está bajo el ataque. Piensen, ahorita que están desgraciadamente, hemos visto bombardeos y bombardeos de ciudades en el Medio Oriente y en Ucrania. Piensen que está bajo bombardeo la tiroides, le están ataque y ataque y ataque y ataque. Y cada que la atacan le hacen un boquete. Y esa parte deja de funcionar. Y entonces la parte funcional de la tiroides lo que hace es decir, no, pues esta está fallando, entonces yo tengo que trabajar el doble. Y entonces empiezo a generar aumento de tamaño, empiezo a hiperfuncionar en otras zonas. Entonces vamos a encontrar zonas que están apagadas y zonas que están muy encendidas. Y esas en las primeras etapas. Pero va a llegar un momento, como todo, que se va a agotar, que se va a cansar. Y entonces, de manera súbita, y que esto puede ser peligroso, se puede perder por completo la producción de hormona tiroidea. Y no tener hormona tiroidea puede ser delicado, ¿no? Entonces, depende de la etapa en la que se presente la enfermedad, vamos a tener estas alteraciones en los resultados del laboratorio. Yo les decía el escenario donde todo está bajo, o casi todo, porque si la hormona tiroidea no produce suficiente, si la glándula tiroidea no produce suficiente hormona, acá arriba, el tallo cerebral, el sistema nervioso, va a empezar a mandar estímulo y estímulo y estímulo y decir, oye, tiroides, ¿por qué no produces? Y la otra le va a decir, oye, ya no puedo más, aunque me mandes y me mandes y me mandes, avisos y memos y que me mandes mensajero, no puedo producir más, estoy agotada, estoy acabada, ¿no? Y eso se ve también en los estudios, ¿no? Claro, cada uno tiene un nombre en particular. Ahora, ya vimos cómo es la tiroides, cómo se estimula, para qué sirve,
cómo se presenta un cuadro de un paciente con hipotiroidismo en edades tempranas, la mujer embarazada, en el adulto, ¿ok? Cómo es que primero un paciente puede debutar con un bocio o con un hipertiroidismo y luego hacer un hipotiroidismo. Eso es común, el papel que tiene la genética, pero también el papel que tiene las cuestiones inmunológicas. Necesariamente, déjenme les cuento, ahora vamos a hablar de la otra cosa, de la otra cara de la moneda, de los pacientes que son hipertiroideos. ¿Ok? Ahora piensen ustedes, tienen una hormona tiroidea, una glándula tiroidea sana, bonita, de buen tamaño, todo funciona bien, y de repente también se presume, es una de las teorías más aceptadas, que por una cuestión inmunológica, algún virus, una infección, algo, llega, se crean los anticuerpos para matar ese virus y esos se quedan y esos anticuerpos van a llegar finalmente nuevamente a la tiroides y la empiezan a atacar, a estimular y entonces viene la hiperfunción de la tiroides, esta etapa que puede durar tiempo variable, pero piensen ustedes que empieza a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces hacemos un hipertiroidismo. Por regla, todo paciente que hace un hipertiroidismo, donde su glándula tiroides hiperfunciona o funciona de más, en algún momento de su vida se va a agotar, ¿no? Y va a ser un hipotiroidismo. Solo que algunos pacientes lo tienen más marcados que otros, ¿no? Entonces, cuando el paciente está sometido a un exceso de hormona tiroidea, pues ¿qué creen? Es todo lo contrario. Entonces los pacientes andan súper alertas, activos, les da insomnio en lugar de sueño, ¿ok? Tienen diarrea. Y hay un dato fundamental, los ojos. Los ojos se les botan como si fueran ojos de sapo. O sea, que han visto esos ojos, ¿no? Es un exoftalmos, así es el nombre que se les da. O sea, se les botan así como botones, ¿no? Y se les ve. ¿Eso por qué pasa? Porque los músculos oculares se hipertrofian, o sea, se hacen más fuertes, más crecen, pues, y esto ocasiona que el globo ocular sea aventado hacia el frente, ¿ok? Entonces, ese es uno de los rasgos más característicos. Cuando ven a alguien con ojos saltones, dice uno, pero pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, he aquí el problema, ¿no? Los pacientes también con hipertiroidismo son pacientes que también tienen síntomas que los llevan a tener varias complicaciones y tener pues alteraciones incluso psiquiátricas, también eso es importante decirlo, ¿no? No suben de peso, al contrario, bajan de peso, ¿no? El hipotiroideo va a subir de peso. Yo sé que muchos han escuchado de pacientes que tienen problemas con el peso que una de las causas que tienen que descartar es el hipotiroidismo, porque efectivamente si tú no tienes hormona tiroidea, no gastas suficiente energía y además tienes mucho sueño, no te mueves, estás débil, pues menos, ¿verdad? Entonces para bajar de peso es un cohete, no se puede. Aquí al revés, el paciente sin hacer nada, simplemente con respirar, baja de peso, empieza a perder kilos porque está la máquina muy activa, o sea, está quemando constantemente calorías por el hiperfuncionamiento celular. ¿De acuerdo? Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Sean bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu servidor amigo, el Dr. Jaime del Río. Gracias por conectarte. Estamos transmitiendo directamente desde imperfecto.com.mx en la modalidad de radio. Hoy 24 de octubre del 23 en la Ciudad de México. Es importante decirlo porque luego me preguntan que dónde estamos. Ciudad de México. También de la misma manera doy la bienvenida a todas aquellas personas que a través de YouTube y a través de Facebook Live en los canales de Escucha tu Salud
nos vemos, nos conectamos. Muchas gracias. Y finalmente, para aquellas personas que asincrónicamente checan videos o los podcasts, que también cada día son más y más personas que los checan, que los ven a cualquier hora, también bienvenidos. Pues miren, hoy traigo un programa muy interesante, temas de bastante interés. Ya saben que participen, con mucho gusto voy a hacer sus comentarios, responder las preguntas que se hagan. Entonces vamos a empezar. Miren, hoy vamos a hablar de pues miren, el día de ayer, el día 23 de marzo, el día 23 de octubre, cada año en este país, en otros países se festeja en otro día, conmemoramos y celebramos a los médicos de este país. No podría dejar pasar la ocasión de hacer un reconocimiento a todos mis colegas y a todas las personas que están trabajando en este gremio por lo que hacen, por la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio que se hace con uno, y también para favor de los pacientes, ¿no? Ser médico es una profesión muy bonita, es una profesión demandante sin duda, que implica sacrificios, riesgos, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos pacientes, todos aquellos médicos que murieron por atender pacientes con COVID o con otras enfermedades, ¿no? Que finalmente terminan contagiándose. Recordemos a los médicos que empezaron a atender el ébola a principios de los 90s en África. Y así, mucha gente, ¿no? Tratando de buscar ayudar a los demás, pues pone en riesgo su vida y la de su familia además, porque se infecta a él y puede contagiar a los demás, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que reconocer, ¿no? Se entrega, y que, pues, afortunadamente, la mayoría de las veces los resultados son positivos y la gente, pues, se cura, sale adelante. Y cuando no es así, y cuando el desenlace no es el que uno quiere, pues también, o sea, realmente sé que eso conlleva un sufrimiento también. Los médicos también sentimos, sufrimos y nos comprometemos tanto con un paciente o con otro que también tenemos nuestro duelo, nuestro sufrimiento, y a nuestra manera, sí, sin duda, también lo sentimos mucho, ¿no? Así que el ser médico se requiere mucha pasión para ser médico, se requiere muchas cualidades también, ¿no? No solamente se trata de sacrificios, ¿no? Ya sé que bien decían, ¿no? Cuando alguna vez yo quise, o yo dije, oye, quiero ser médico, tenía por ahí a un familiar que es también médico, y me decía, pues ya no vas a dormir, ¿no? O ya no vas a ir a las fiestas, o pues a lo mejor ya no tienes novia, no sé, por decir cosas, ¿no? Cuando uno es un recién salido puberto, ¿no? Que va apenas, ¿no? A entrar a la universidad, y bueno, uno no le entiende, ¿no? Hasta que está ahí metido y se da cuenta que realmente sí se trata de eso y de muchas otras cosas más. Les cuento algunas anécdotas interesantes, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, quizá lo más matado no es la carrera, sin duda que no es la carrera. O sea, en la carrera tienes unos años donde vas a la escuela, llevas materias escolarizadas como cualquier otra persona que va a la escuela, pero luego vienen las prácticas clínicas, ¿no? Y entonces se aumenta, ahora sí, el doble de horas en aulas, que son en hospitales realmente, y ahora sí empieza una serie de guardias. Al principio, pues, la jornada terminaba a 8 de la noche, pero ya más adelante estábamos hablando de que eran jornadas de 36 horas, con 12 de descanso,
y así, y se iba incrementando más, ¿no? Eso afortunadamente al inicio de la carrera pues, no era tan frecuente, pero ya una vez que uno se titula y que decide en qué quiere ser especialista, a qué quiere acceder, qué padecimientos le gustaría tratar o especializarse realmente en esto, bueno, pues ahí sí resulta que primero hay que enfrentarse contra otros miles de médicos para alcanzar un lugar en algún hospital de este país para que pueda uno recibir ese adiestramiento. Los adiestramientos pueden variar y pueden ir de 3, de 4, de 5, de 7 años más de estudios o a veces hasta más para realmente ser un experto en esa materia, ¿no? La mayoría está entre los 3 y los 4, pero puede uno seguir estudiándose, decir, bueno, ahora yo soy médico general, ¿no? Pero ahora yo quiero ser pediatra, entonces voy a estudiar 3 años más. Pero ahora resulta que quiero ser pediatra y ahora me quiero especializar en alergia, entonces voy a estudiar otros 2 años más. Pero luego se me ocurrió que quiero ser neumólogo, ¿no? A lo mejor ahí ya se trunca y uno no puede acceder a otras cosas, pero por ejemplo, les pongo un cirujano que estudia cirugía general, 4 años, después estudia cirugía, ¿de qué les gusta? Cirugía de colon o cirugía de oncológica o cirugía de tórax, pero luego quiere ser endoscopia de tórax, pero luego quiere ser otra cosa. Y el ejemplo quizá el más clásico es el neurocirujano, ¿no? Estudia 4 años de cirugía, estudia luego 3 años de neurocirugía y luego puede estudiar otros 2 o 3 años o 4 años más si se especializa en, no sé, voy a decir una barbaridad, ¿no? Ventrículo derecho del cerebro o tallo cerebral o qué sé yo, ¿no? Entonces parecería burla, pero realmente hay médicos que se especializan hasta en el manejo pues, de la mano, de la rodilla, del tobillo, de una parte muy particular del cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso requiere un esfuerzo y ese esfuerzo se reconoce, ¿no? Entre nosotros mismos y el reconocimiento que hacen los pacientes que ellos mismos tratan, ¿no? No estamos buscando aquí aires de grandeza ni protagonismos ni nada, simple y sencillamente cada uno va trabajando todos los días y se va ganando ese reconocimiento en boca de los demás, porque así le parece a ellos que se lo merecen, ¿no? Entonces les decía, una vez que entré yo a estudiar ya mi especialidad, donde ahí sí realmente hacía guardias a veces, es decir, cada tercer día yo tenía que hacer jornadas de trabajo eran 24, de 36 por 12 y luego tenía un día de una jornada normal de 10 horas a lo mejor y luego volví a entrar al hospital otras 36 horas seguidas y así durante 3 años, ¿no? Entonces ahora sí entendí el tema de que uno tendría que faltar y dejar de hacer varias cosas por buscar un bien mayor, ¿no? Sí, dejé de ir a fiestas, reuniones, navidades, me las pasé en los hospitales, años nuevos, el cumpleaños de la mamá, del papá, de la novia, de la esposa, sin duda, ¿no? Pero todo vale la pena y es por algo. Entonces, bueno, que nos tomemos un día para recordar esto, ¿no? Para hacer una felicitación extensiva a mis colegas, pues no quita nada, ¿no? No quita absolutamente nada. Bueno, muchas gracias. También por las felicitaciones que recibí de todos mis pacientes, ¿no? Lo hice de manera personal, aquellos que me mandaron mensajes a través de los chats, de los canales, y lo hago por este medio también. Ahora, fíjense que quiero hablarles de las enfermedades de la tiroides. Nunca hemos hablado de esta glándula tan importante. Les cuento que la glándula tiroides es una estructura muy pequeña que está en los costados del lado izquierdo y derecho de lo que es el cartílago tiroideo.
el nombre que se le da, o la manzana de Adán, que todo el mundo reconoce esa manzana de Adán. Abajito de la manzana de Adán es ese cartílago donde se posiciona de cada lado una pequeña glándula que debe de medir unos 2-3 centímetros por 1 o 2, muy chiquitita, pero que es fundamental para la existencia, para la vida. Si no tuviéramos glándula tiroides, simple y sencillamente no podríamos vivir. La hormona tiroidea, que es la glándula que secreta, la hormona que secreta esta glándula, pues participa en todos los procesos vitales del cuerpo humano. O sea, se encarga de regular la vida prácticamente. Por ejemplo, los hijos de madres hipotiroideas tienen un desarrollo neurológico deficiente y un desarrollo neurológico que no van a poder recuperar. ¿Por qué? Porque es indispensable tener hormona tiroidea para el completo desarrollo neurológico en el niño que está gestante. Ahora, cuando uno nace y necesita de crecer, necesita hormona tiroidea para crecer, para los músculos, para los huesos, en una sola palabra, la célula para vivir necesita el estímulo de la hormona tiroidea. Entonces, si no hay o hay a nivel deficiente, pues los trabajos se van a hacer a medias, los procesos se van a hacer a medias, el crecimiento va a ser a medias, el pensamiento va a ser a medias, todo va a ser a medias o va a ser sumamente deficiente. Por lo tanto, es muy importante detectar que la madre no tenga hipotiroidismo y que el niño cuando nace no tenga deficiencia de hormona tiroidea. Las mamás que están viendo esto me van a entender o que me están escuchando. Cuando los niños nacen les hacen un tamiz neonatal. Desde hace muchos años. Está por ley que lo tenemos que hacer. Y básicamente hay 5 padecimientos que son sí o sí que tienen que aparecer en ese tamiz neonatal, ¿no? Y uno de ellos es la hormona tiroidea. Entonces, a través de un papel filtro y con una gota de sangre del bebé, o sea, si picamos el taloncito del bebé y lo ponemos en este papel filtro y eso lo mandamos a analizar, mandamos 5 circulitos, 5 gotitas y detecta 5 enfermedades, ¿no? Aquí la más importante de la que estamos hablando es de la tiroides, del hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el niño que va naciendo necesita la hormona tiroidea para poder desarrollarse plenamente y ser un sujeto sano, un sujeto completo y un sujeto con toda su capacidad intelectual, neurológica desarrollada. Entonces, si nosotros detectamos desde el nacimiento que no tiene hormona tiroidea y se la empezamos a dar, no pasa nada, ¿no? A lo mejor la hormona tiroidea no la produce, pero nosotros estamos administrando, así que es de vital importancia. Ahora, otro escenario importante es cuando ya uno de adulto empieza a tener un déficit en la producción de hormona tiroidea. Déjenme les explico rápidamente, de manera muy sencilla, cómo es que se estimula o se le avisa a la hormona tiroidea que libere, a la glándula tiroides que libere hormona tiroidea. Todo está aquí, en el sistema nervioso central, en la parte del tallo cerebral. Ahí en el tallo cerebral, ¿sí? Se va a mandar el primer estímulo, ¿sí? Que va a ser una hormona liberadora de hormona tiroidea. ¿Ok? Entonces, aquí arriba en el tallo cerebral, en la parte más interna del cerebro, donde termina la médula espinal y llega el cerebro y se posiciona por encima, que es la parte más vieja del cerebro que tenemos, es decir, la parte menos evolucionada y que compartimos con el resto de los seres vivos de este planeta, reptiles, mamíferos, anfibios, todos tienen tallo cerebral. Entonces, de los vertebrados, por supuesto. Entonces, ahí están las funciones vitales, las funciones más básicas, como ¿qué? Como regular la temperatura, como respirar, como comer, tener hambre, ¿de acuerdo? Pues ahí es donde se libera este estímulo que va a viajar a la hormona tiroidea, que ya dijimos que está en esta zona, en el cartílago tiroideo o la manzana de Adán, ¿no? Al lado izquierdo y derecho,
Y esa pequeña glándula tan diminuta, que mide unos cuantos centímetros, se va a estimular y va a liberar a la sangre, ahora sí, la hormona tiroidea. La hormona tiroidea va a viajar en una forma inactiva y va a requerir una activación. Esto es una cuestión técnica, pero cuando uno ve un estudio y llega a un laboratorio y dice, ay, quiero hacer un perfil tiroideo, por favor, tómenme sangre y háganme un perfil, y entonces van a encontrar una serie de valores que probablemente no van a entender, porque no solamente mide un solo valor. Entonces van a encontrar hormona estimulante de tiroides, que es la que se libera acá arriba, ¿no? Hormona tiroidea T3 en forma libre, que es la que está en la sangre circulando pero que no está activa. Hormona tiroidea T4 en forma libre, que es lo mismo pero que ya se está transformando. Y hormona tiroidea T4 que también está activa, ¿no? O sea, van a encontrar varios valores. Naturalmente no voy a pedirles que interpreten un estudio de este tipo. Todos los valores son importantes. ¿Por qué? Porque finalmente también esta hormona tiroidea tiene un sistema de contrapeso. O sea, esto le puede estar estimulando. Produce hormona, produce hormona, produce hormona. Y la hormona tiroidea libera y libera y libera. ¿Y qué pasa cuando libera además? Nos volvemos hipertiroideos. Y ahorita hablamos de eso. Pero es un problema también serio. Entonces, la hormona tiroidea se libera, se libera y se libera. ¿Y quién la va a parar? ¿Cuándo se va a regular? Pues entonces resulta que las formas activas e inactivas de T3 y T4 son las que van a hacer, o sea, formas de hormona tiroidea, que se genere una retroalimentación a nivel igual del sistema nervioso central para que ya no esté estimulando la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, ese es el